bien pro, entonces trabajamos para que las personas se mantengan sanos y productivos. Y en la tarde de hoy quiero hablarles sobre los protocolos de bioseguridad, requisito indispensable para la reactivación económica del país. Entonces, en alianza con Solerso, pues Solerso es nuestra empresa que se dedica a la seguridad y salud en el trabajo en las diferentes empresas. Tenemos como aliadas diferentes ARL y estamos desarrollando desde nuestras casas la revisión con las ARL. Estamos haciendo la revisión y las asesorías de los protocolos de bioseguridad que las empresas les envían a las ARL para su aval. Entonces nosotros hacemos la revisión y emitimos el concepto si cumple 100% o si cumple parcialmente. Y desde Solerso estamos haciendo la asesoría para el diseño de esos protocolos de bioseguridad y la implementación en las empresas. Entonces, ahorita con esa reactivación económica, el 27 de abril comenzó, o algunos sectores, esa reactivación económica, como fue el sector de la construcción y algunos sectores de la manufactura. ¿Y qué es ese protocolo de bioseguridad? Es más que conductas, acciones, técnicas que se deben registrar en un documento con el fin de minimizar ese factor de riesgo biológico, ese factor de riesgo a contraer esa enfermedad de coronavirus por COVID-19. Entonces, con el objetivo siempre es de evitar esa propagación, evitar que las personas se contagien. Entonces, el gobierno nacional, a través de la resolución 666 del 2020, emitió tiene el objeto de esa resolución de que todas las empresas, ojo, todas, se les aclara que son todas, no es alguna, sector público, sector privado, no, todas las empresas que reinicien su actividad económica deben cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Y no es si quiero, no, es de carácter obligatorio. No es que sí, voy a iniciar mi actividad económica, pero no voy a hacer los protocolos, yo manejo mi bioseguridad como a mí me dé la gana. No, tiene que estar establecido cuáles van a ser esas pautas de bioseguridad que vas a tener tú como empleador, y como trabajador debes cumplir con esos protocolos de bioseguridad que la empresa ha emitido. He encontrado casos que descargan un protocolo de bioseguridad de una actividad económica que no tiene nada que ver con la suya, y he encontrado en la revisión que hemos estado haciendo con las ARL que, por dar un ejemplo, la actividad económica es elaboración de muebles y dicen que se dispondrá de lavamanos en cada obra. Entonces se dice, oye, ¿cómo así que en cada obra? ¿Ustedes tienen obra o hacen muebles? Entonces se ha convertido como en un copiar y pegar y no se ajustan a la actividad económica de cada quien. Esos protocolos se deben personalizar, se debe apropiar cada empresa del contenido de esas técnicas o esas normas que allí vamos a definir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como el paso a paso que se va a hacer, que se va a diligenciar para conservar la salud de nuestros trabajadores, que no vayamos a tener contagios masivos por el COVID-19 por estar desarrollando una mala práctica de bioseguridad. Entonces, miren que el ente de vigilancia son aquellas secretarías municipales, distritales o quienes tengan sus veces. Entonces, en el caso de Valledupar específica, entonces es la Secretaría de Salud Municipal quien hace esa vigilancia como tal, y puede llegar desde una sanción monetaria hasta el cierre del establecimiento. Entonces, ¿y quiénes pueden informar y pueden decir no se está cumpliendo con las normas de bioseguridad? Puede ser un trabajador que esté desarrollando la actividad y se sienta que está vulnerado, que sienta que está expuesto, que puede ser contagiado por el COVID-19, puede ir y poner su denuncia
para que la empresa como tal, porque el empleador es el encargado de aplicar esos protocolos, primero del diseño y luego de la aplicación de este protocolo. Yo creo que la recomendación es que no quiero que se convierta en un copy-paste. Y sí, tengo aquí mi protocolo, pero el protocolo no tiene nada que ver con la actividad que usted hace, o no se relaciona o no se apropia esa empresa del protocolo de bioseguridad, sino que lo cogió de una empresa lo tomó de una empresa de construcción y sí, decía en cada una de las obras. Entonces, me he encontrado otros casos que dice el vigilante llevará un recibo y no tienen vigilante. El vigilante llevará el registro de quién entra y quién sale tomando la temperatura. Y en la empresa no tienen un vigilante. Entonces, si no tienen un vigilante, entonces le digo, van a contratar a un vigilante para que realice esta actividad exclusivamente, porque ustedes no tienen vigilante. Ah, no, así lo decía en el protocolo que me pasaron y así lo pasé. Resaltando de los aspectos fundamentales que debe tener un protocolo de bioseguridad, y que son las medidas que han tenido mayor contención de esa transmisión de ese virus, que son las siguientes, son que ya todos los conocemos, ya todos hemos escuchado hablar de ellas, pero a veces no sabemos cómo utilizar o cómo hacerla correctamente. Entonces, el lavado de manos, se ha dicho mucho y hemos visto ya quizás muchos videos de cómo es el correcto lavado de manos, que se tiene que tener en cuenta las uñas, los nudillos, la parte de las muñecas, la parte de los pulgares. Debe demorar entre 20 y 30 segundos ese lavado de manos con agua y jabón específicamente. El uso del gel antibacterial, si visiblemente nuestras manos están limpias, podemos utilizar el gel antibacterial, pero si visiblemente están sucias, lo ideal es el lavado de manos, que es una de las medidas que frena más esa propagación de ese virus. El otro aspecto fundamental y que deben estar contemplados también dentro de esos protocolos de seguridad es el distanciamiento social. Entonces tenemos que el distanciamiento entre una persona y otra, la distancia que se debe tener es de 2 metros. Así, para realizar cualquier actividad laboral también entre un trabajador y otro deben tener 2 metros. Si estamos en una oficina y antes desarrollamos la actividad en una pequeña oficina, varias personas, pues se debe cumplir con este distanciamiento social. Y en lo posible, desarrollar actividades también de manera remota, desde casa. Aquellas personas mayores de 60 años y en estado de embarazo, es mejor que no salgan o no vayan a las empresas a realizar esa actividad económica, sino que mantengan el trabajo remoto o el trabajo desde casa. Y otro de los principales aspectos que menciona es el uso del tapaboca. Mira que en esa resolución 666 mencionaba que el uso del tapaboca debe ser de manera obligatoria en aquellas personas que utilizan el transporte público o que estén en lugares masivos donde haya mucha aglomeración de gente. Y días anteriores salí a hacer mis compras de mercado y observaba que la gran mayoría de las personas que tenían el tapaboca no lo saben utilizar. Entonces aquí traje para compartir con ustedes es cómo debe ser lo ideal que debemos utilizar el tapabocas. Entonces yo traje aquí el tapabocas, el N95, que es el que deben utilizar pues aquellas personas que están con mayor exposición al virus. Y digamos esa es una de las consultas que me hacen también, sobre todo en el área de la construcción. Ellos venían utilizando este tipo de mascarilla y para lo del coronavirus me dicen que si cambian al tapabocas quirúrgico o siguen utilizando esto. Me dijeron, yo le digo, aquí matan 2 pájaros de un solo tiro. Con este protector, con esta mascarilla, además del virus, porque sí es una barrera para evitar que ingrese el virus a boca y nariz, estamos también evitando las partículas sólidas. Entonces, cuando es por polución, por polvo, todo ese material particulado, esta mascarilla te va a disipar eso. Entonces, para aquellos sectores de construcción y que haya material particulado, pues lo ideal es utilizar la N95. Y para el público en general o para el común,
lo ideal es utilizar la mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la colocación correcta de esta mascarilla? Y hay muchas personas que a veces me dicen, ¿se usa por el lado azul o por el lado claro? Si ambos lados son claros, ¿cómo saber cuál es el lado que me lo debo colocar? Entonces, vamos a hacer la demostración. Para eso debo recogerme mi cabello y hacer la limpieza de mis manos para mostrarle cómo debe ser la colocación correcta de ese tapabocas. Entonces, aquí tengo mis manos visiblemente limpias. Utilizo el gel para limpiar mis manos, y una vez ya con las manos limpias, se abren, se saca de su envoltorio, y tenemos aquí estos lados. Resulta que el lado azul es el lado impermeable. Este lado es el que debe estar hacia el exterior, que allí es donde van a quedar atrapadas todas esas partículas, ¿sí? El lado blanco aquí me va a permitir respirar mejor, me va a permitir no lesionar la piel, porque esta es la parte que va a tener contacto con mi rostro, con mi cara. Entonces no lesionar mi cara, porque es un material más absorbente de la humedad, es un material más suave, puede proteger más al momento de tener el contacto con mi cara. La utilización, yo lo ubico de tal manera que el lado azul, que es el lado permeable, quede hacia el exterior. Si la mascarilla quirúrgica o el tapabocas tiene un solo color, he visto que son de color blanco, ¿cómo sé cuál es el lado que debe ir hacia el exterior y cuál hacia el lado interno? Entonces miramos que los pliegues, y aquí se observan que tienen unos pliegues, esos pliegues deben ir hacia abajo, deben mirar hacia abajo. Ese es el lado que va externamente, ¿sí? Si yo lo volteo, miren que el lado que hace contacto, que tiene contacto con mi boca, con mi cara, va hacia arriba. Entonces, si el primero es el color, ¿no? Identificar por el color azul hacia afuera, y con los pliegues que deben ir hacia abajo. En caso de que no tengan el color, igualmente los pliegues deben ir hacia abajo. Entonces lo cojo siempre por las orejas, por la parte de las orejeras, lo coloco. Esa es la forma correcta. Una vez lo tenga puesto, no tengo que estar quitando, poniendo, manipulando, tocando, no. Si yo hago esa práctica, está de manera incorrecta. Resulta que, bueno, me lo voy a retirar. O sea, para retirarlo, lo debo doblar la parte que está contaminada, o sea, la parte permeable, que se supone que ahí debió haber quedado todos los virus que evitó que llegaran a mi boca y garganta, deben quedar del lado doblado, del lado interno, y así lo desecho. Entonces yo no tengo que tener contacto, las manos no pueden tener contacto con esta parte, y retirármelo así, o mantenerlo aquí. De aquí no sirve de nada, ¿sí? Si me lo bajo y luego vuelvo y me lo subo, no sirve de nada. Ya mis manos quedaron contaminadas. Una vez lo retiro, lo guardo en una bolsa o va directamente a la basura. Y nuevamente me lavo las manos o utilizo el gel antibacterial. Por si cualquier virus que haya allí, pues tratar de que no ingrese nuevamente, o tenga contacto con él y no ingrese a mi cara. Si vamos a utilizar el tipo de la mascarilla de la N95 o de alta protección, el procedimiento es el siguiente: lavo mis manos, ¿sí? Aquí vienen unidos el ajustador nasal, lo coloco de esta manera en mi mano, me lo coloco en la nariz y boca, paso 1, y ahora sí se ajusta. Entonces debe tener aquí el ajuste del tabique nasal, y aquí debe quedar en la parte de la garganta o en la parte del mentón, bien ajustado. Una vez puedo desarrollar mis actividades. ¿Cuándo se puede cambiar? Cuando sienta que está húmedo, cuando sientas que se contaminó, es mejor cambiarlo. Y al retirarlo, ya no debo tener contacto con el tapabocas, sino retiro
retiro y así a la basura. Ese es el procedimiento y vuelvo otra vez nuevamente y me lavo. Evitar, una vez ya utilizado, tener el contacto es con la parte externa de ese tapaboca, porque allí es donde debe quedar o donde quedarían esas partículas de virus o esas partículas que pueden ser o pueden resultar muy dañinas para nuestro organismo. Muchas personas también me preguntan del uso del tapabocas de tela. Resulta que el tapabocas de tela aún no está comprobada su eficiencia, por lo tanto yo no lo recomiendo. Si hay algunas personas que, bueno, que por no tener, por los recursos que están escasos, que además aumentaron de precio, que por no tenerlo, entonces sí, puede utilizarlo teniendo también unas medidas básicas, porque bueno, es mejor tener esa protección de tela que no tener nada, porque las partículas son pequeñas que pueden ingresar esa barrera que tiene la tela, entonces no va a ser una protección tan eficaz. La limpieza o el lavado de ese tapaboca de tela que puede ser reutilizable, o por lo general ese es el fin, ¿no? Colocarlo o usarlo de tela para que sea reutilizable. También es importante el lavado con agua y jabón de manera diaria. Entonces utilizamos durante todo el día el tapabocas de tela, llegamos a la casa, lo lavamos y al día siguiente ojalá que le dé todo el sol a ese tapabocas y utilizar otro tapabocas al día siguiente. Entonces esas son como las medidas generales que se deben tener tanto en la parte laboral como extralaboral para mitigar un poco esa transmisión de ese virus específicamente. Quiero compartir con ustedes estos 3 tips que el objetivo, la razón de ser de BienPro es orientarlos y darles pautas para mantener una buena salud y mejorar la productividad. Y los tips que quiero compartir con ustedes es planear tus actividades. En tu día a día debes realizar una planeación de todas las actividades que vayas a desarrollar con el fin de estar improvisando o estar atrasando trabajo o estar posponiendo el trabajo que sé que debo cumplir o sé que debo realizar, entonces que finalmente tardaría o al final del día corro o al final del día me estreso por tratar de cumplir con esas actividades que sé que tengo que hacer. Entonces realizar una planeación de las actividades donde colocar aquellas actividades más importantes es al momento en tus etapas en tus días o en tus horas más productivas. El otro es disponer de un lugar adecuado para realizar el trabajo. Entonces donde tú desarrollas tu lugar de trabajo es fundamental para mantener una buena salud y mantener la productividad. Y allí quiero invitarlo a mi canal de YouTube, que tengo un video de cómo adecuar tu espacio, un puesto de trabajo confortable, cómo adecuar un puesto de trabajo confortable. Allí te va a dar esas pautas de cómo ajustarlo si estás desarrollando tu actividad desde casa, cómo ajustarlo con elementos sencillos como una almohada, cómo colocar libros para subir la pantalla del computador, con elementos que podemos tener en la mano. Así que la invitación es para que vayas al canal de YouTube y mires allí cuál es ese video donde te indico esas pautas que debes tener. Y la otra es realizar pausas de trabajo. A veces nos concentramos tanto que no nos paramos ni siquiera a orinar. Entonces no, hay que realizar esas pausas de trabajo para oxigenar nuestro cuerpo, permitir que un grupo muscular que antes estaba trabajando descanse y permitirle que otro grupo muscular trabaje, y así ser un poco más efectivo, más productivo, y vamos a mantener una buena salud. Comparto con ustedes mis redes sociales. Les tengo un regalo. El regalo que les tengo es a las 5 primeras personas, representantes de empresas, representantes legales, gerentes, que me llamen a mi WhatsApp QSS, van a obtener gratis una asesoría en el diseño y la implementación del protocolo de bioseguridad. Entonces, bueno, ya tengo el diseño y ahora ¿cómo hago para implementarlo? Allí estamos nosotros.
o voy a reactivarme mi actividad económica y no sé cómo diseñarlo. Allí te apoyamos en ese diseño de ese protocolo de bioseguridad. Entonces, a las 5 primeras personas que me llamen o que me escriban a mi WhatsApp, obtendrán esa asesoría para el diseño y la implementación de manera gratuita. Y compartir con ustedes esta frase: si trabajas apasionadamente y realmente convencido que lo estás haciendo, habrás encontrado la clave del éxito. Entonces hay que trabajar por lo que a uno le gusta, estar uno convencido de que lo que está haciendo es lo que le agrada y es lo que quiere hacer por el resto de la vida. Entonces allí ese es para mí se encuentra el éxito realmente.